Aníbal Rosario más cerca. Gracias por continuar con nosotros en Aníbal Rosario más cerca. De inmediato pasamos a recibir una persona que se ha convertido en un colaborador especial de este espacio, Rafael de Peña. Y atención a Fernando por este contenido. Humano. Y la gerencia de la felicidad es un tema que vamos a abordar en la noche de hoy. Vamos a ver si la gerencia de la felicidad uno la entiende, porque uno dice, gerenciar la felicidad es difícil. Es un tema complejo, ante todo, gracias a Dios por permitirnos nueva vez estar acá, ¿verdad? En el espacio y estar cerca de ustedes, de este gran equipo. Un abrazo, Rafael. La gerencia de la felicidad es un tema vanguardista, es un tema que ha venido conversándose a nivel mundial justamente después de la pandemia, porque se está comenzando a desarrollar de una manera intencional post pandemia. Pero antes de llegar a lo que es la gerencia de la felicidad, Sí, quiero hacer una breve introducción. Generalmente, los gestores de capital humano somos las personas que tenemos que buscar el personal, ¿verdad? Los colaboradores para que ocupen posiciones en las empresas. Lo que las empresas buscan es que esas personas que sean gestionadas logren de manera productiva resultados. Entonces, el gestor busca a las personas, las entrena, las ubica en las posiciones para que logren resultados. En el proceso de lograr los resultados y que la empresa logre los números azules, los colaboradores también necesitan lograr algunas cosas. Claro. Y muchas veces no se sienten lo suficientemente complacidos, contentos, aclimatados a la empresa donde laboran. Entonces ahí es donde entra el tema de la gerencia de la felicidad. ¿Qué es eso? Es un enfoque, una aproximación de recursos humanos vanguardista que lo que busca es crear un clima idóneo, un clima armonioso en donde los colaboradores puedan desempeñar funciones con las que se sientan a gusto, puedan desempeñar un trabajo y sean tratados de una manera idónea, con altura, con humanidad. Muchas veces pasan casos de personas que entran a las empresas a ocupar una posición y el supervisor lo ve como un número, no como una persona. Y al final, las personas son seres humanos y se gestionan, o sea, manejan como recursos. Usted habla entonces de eliminar los espacios tóxicos. Sí. Ay, ¿cómo eliminamos los espacios tóxicos en un ambiente laboral de tanta gente? Aquí va a haber que revisar. Es problemático. Es muy Tú puedes dar un diagnóstico aquí. Empezar a revisar. Yo tendría que reunirme de manera individual con cada uno de ustedes. Claro, y No, hacer un test, No te lo recomiendo, Rafael. Evaluaciones, coaching. Claro. Pero el ambiente que se siente aquí es muy bueno. Sí. Fernando, ¿qué tú vas a hacer ahora cuando termine el programa? Te toca reunión. Rafael de Peña, confieso que cuando hablamos del término gerencia de la felicidad, entendía que era algo personal, incluso de introspección, y no una gerencia desde la felicidad. Correcto. O sea, es un tema complejo. De hecho, un colega mío venezolano, Castro Carvajal, dice que el tema de la felicidad es un tema ambiguo porque la felicidad es individual de cada quien. Cada uno de nosotros decide si quiere o no ser feliz y de repente lo que hace feliz a Hansel no es lo que hace feliz. Me hace feliz a mí. a veces A Marisol o a Bengoa o a Rafael de Peña. Ahora, ¿qué es lo que deben de hacer las empresas? Que esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. Es crear los mecanismos, las herramientas, el ambiente para que el clima sea propicio, para que el empleado se sienta contento y pueda ir a laborar. Estamos hablando de que promedio uno pasa de 8 a 10 horas en las labores, en una oficina. Infelices, por cierto. Exacto. Agrégale tú 2 horas de traslado. Estamos hablando de que un promedio de 12 horas. Sí, día. Del día. Entonces estamos hablando de que tú empleas más del 50% de la cuota de vida que el Señor te da todos los días a las 2 y 1 de la madrugada. Y después va a dormir. Rafael. Entonces, Rafael, pero yo entiendo, disculpa Hansel, que cuando escucho gerencia de la felicidad, yo siento como eso tan aéreo, como bonito, pero como yo eso lo ¿Cómo se materializa? Exactamente. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo aterrizo? Ustedes tocaron un tema importante que tiene que ver con los ambientes tóxicos. Una de las cosas que deben de hacer las empresas es establecer una política anti-mobbing o bossing, o lo que le llaman en el lenguaje coloquial el acoso psicológico laboral. Claro. A nivel laboral. Establecer mecanismos de recursos humanos para que eso se detecte y se elimine. Eso es una de las cosas que tienen que hacer. Otra cosa que deben de hacer los... Y desde el mismo Departamento de Recursos Humanos es que hay un... Que por lo regular es tóxica la gerente de recursos humanos. Bueno, es una pregunta de buscapié difícil. Sin embargo,
se supone que el que está llamado a no ser tóxico y a dirimir ese tipo de situaciones es el gestor de capital humano. Claro. Pero aparecen casos y cosas en ese sentido. Exactamente. Correcto, pero Por eso se debe buscar un profesional realmente de esa área para gerenciar un departamento. Toca reunión ahorita. ¿dónde se necesita más este tipo de gerencia de felicidad? ¿En grandes compañías, en pequeños negocios, en empresas, en instituciones gubernamentales? Hay besos correctas, ese también. ¿Eh? ¿O en qué? ¿Cuáles son, usted ve que son los espacios donde más, o el tipo de empresa, o el tipo de espacios laborales que más se necesita ese tipo de gerencia? Según mi experiencia, ya hay muchas empresas multinacionales que están estableciendo la gerencia de la felicidad. De hecho, muchas las establecen como una función en recursos humanos y otras como un departamento paralelo. Paralelo al de recursos humanos. Sí, sí, con un gestor de Usted es el gerente de felicidad, el gestor de felicidad. Sí, suena tan romántico, pero es real. Yo quiero ese puesto. ¿Qué está sucediendo? Generalmente son gestores de capital humano, personas que son psicólogos, que lo colocan en las posiciones. Pregunta de Bengoa, hay un tema importante aquí y es que las empresas pymes necesitan mucho la gerencia de la felicidad. Sí, ¿por qué? Porque las empresas pymes son empresas de 50, 60, 20, 30, 40 empleados que generalmente no tienen un paquete de compensación muy competitivo. Exactamente. Y requieren una especie de persona gestor Claro. que mantenga el ambiente, el clima motivado. debe ser ¿Y el qué, plus. qué gerente de felicidad voy yo a necesitar si cobro 400,000 o 300? Yo soy feliz. Ahora, si yo lo que cobro es 30, Claro. 35, yo necesito no un gerente de felicidad, ¿no? Una cosa, es que justamente... Un departamento completo. Déjame contradecirte en eso, Hans. Ajá. Están aquellos que ganan esas cantidades de dinero Ujú. y justamente porque ganan esa cantidad de dinero, sienten una presión por parte de la empresa o del trabajo de que usted gana mucho dinero, usted tiene que quedarse más horas, Ay, usted verdad. tiene Sí. que dar más esfuerzo. Buen punto. Sí, usted tiene que exacto. dar Sí, pero yo me prioridad quedo, a eso, a la familia. Sí, pero yo me Sí. quedo. Y esa es la presión psicológica que crea el estrés. Y hay gente Yo me quedo. que gana, que inclusive se siente enferma, Sí. pero no va al médico porque verdad, tiene verdad. el trabajo, porque es un trabajo que le paga muy bien. Es verdad. Correcto. Y antes de llegar a ese punto que es muy Tú eres interesante, brillante, Vicente. punto interesante ahí, antes de llegar allá, respondiendo ya a la última parte de la pregunta, también en el sector gobierno existe mucha necesidad de la gerencia de la felicidad. Aún no conozco la primera empresa gubernamental que haga ese enfoque o esa aproximación de recursos humanos, pero es muy necesario porque se ve mucho bullying, se ve mucho mobbing, se ve mucho acoso. Y sobre la Hay que inquietud hacer bullying tuviste, también. Sí, sobre la inquietud que tuviste, yo conocí el caso de una ejecutiva de una multinacional que está en Dominicana. Ella me decía que ella ganaba muy bien, pero que no tenía tiempo para disfrutar ese gran dinero que ganaba con su familia. Juan, hace algunos Acertado. años se puso de moda también el marketing en las corporaciones, el salario emocional. Correcto. El salario emocional es parte de ese paquete ahora de la gerencia de la felicidad. ¿Es equiparable o podemos decir que es sinónimo? Es hasta cierto punto un sinónimo, porque es parte de la gerencia. Por ejemplo, yo tengo el caso de un colaborador que él trabaja en una empresa del sector seguro y él recibió una oferta laboral en donde iba a ganar unos 20,000 pesos más de lo que le estaban ofreciendo, 15, 20,000 pesos más. Y él decidió quedarse en la empresa donde está, porque esa empresa le ofrece una flexibilidad que ninguna otra empresa le ofrece. Claro. Estar tiempo con su hija. Él trabaja de manera remota. Entonces él equiparó. Entonces eso es un salario emocional para él. Él me dice, Rafa, el tiempo que yo tengo con mi hija, que yo paso con mi hija, ese tiempo yo no voy a poder recuperarlo en el tiempo porque yo la estoy viendo crecer junto a mí. O sea que sí, el salario emocional es un componente de la gerencia de la felicidad. Pero en las empresas, en los trabajos en República Dominicana, ¿se reconoce el salario emocional o es todavía una quimera para aquellos que gestan el recurso humano? Para nosotros los gestores es un gran reto venderle la idea a los empresarios, a los altos directivos de las empresas, porque el salario emocional se está implementando en algunas empresas y en otras no. El problema es que muchos de los empresarios no entienden la importancia y el impacto de ese salario emocional, de ese plus o ese extra. Por ejemplo, yo conozco empresarios que necesitan ver de manera permanente a sus colaboradores trabajando, conectados trabajando. Si lo ven que hicieron su trabajo y tienen 1 o 2 horas libres, necesitan buscar que haga algo. O si paran a beber café. Por ejemplo, hay otros que no, que le dan flexibilidad, que le dan la tarde libre, tiempo en familia, el día del cumpleaños libre, por ejemplo. O si lograste una meta, mira, te vamos a dar la tarde libre porque lograste este objetivo.
Eso es salario emocional. Muchos lo entienden, otros no. Estamos en ese proceso de poder ir comprendiendo eso. Excelente. Rafael de Peña, ¿dónde contactarte para seguir aprendiendo sobre gestión de capital humano, sobre todo sobre este tema de gerencia de la felicidad? Claro, en las redes sociales @rdpena, @trainer consulting y en el 809-991-2880. Y Ok. estamos a la orden para lo que requiera. Excelente. Gracias, Rafael de Peña. Ha sido un honor tenerte, sobre todo con este tema tan novedoso y Muchas importante. gracias. El honor ha sido mío. Gracias. De verdad, y nada, decirle que será hasta mañana. Sin antes decir que mañana es el día del compromiso internacional del control del mercurio. Ustedes, ese termómetro que tiene mercurio dentro. Bueno, mañana es día del termómetro. Vamos a celebrar eso. A propósito, ¿tú te aprendiste la tabla periódica? No. Yo tampoco. Yo tampoco. Cero. Nos Regresamos vemos mañana.